Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Bueno, estos dos últimos versículos vamos a tocar, el 11 y el 12. Hablamos la semana pasada del amor y habíamos visto en complemento este versículo del 9 y el 10. Pero ahora lo que quiero tocar es sobre la amonestación sobre la pereza. Y esta pereza, empieza lógicamente, si uno es vago mentalmente, en el sentido de que lo domina el desgano, la falta de ganas, siempre dice que es fiaca, hoy la verdad está para dormir todo el tiempo, nunca tiene predisposición para el laburo o para el trabajo. En este caso sería un vago, y esto viene de una enfermedad espiritual, por eso mismo se tiene que corregir o se tiene que mostrar por la palabra, simplemente para que lo tengan en cuenta, para que mediten sus condiciones, y si no les toca, o sea, en el sentido que se sientan identificados, bueno es saberlo, que puedan identificar por palabra ese pecado, no solamente en sus vidas, sino en las de otros, porque ustedes algún día se van a levantar como un ministro de Dios, entonces van a tener que tocar también esta palabra. Y dice así: que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y cuando dice acá la palabra, ocuparos en vuestros negocios y con vuestras manos, te está diciendo, primeramente, ocúpate de tu vida, ¿no? Porque, yo voy a complementar una cosa que está muy ligada. La vagancia está muy ligada a las murmuraciones o al chismerío. Entonces, vemos de acá que dice, ocuparos, dice acá la palabra, de vuestros negocios, ocupate de tu vida, eso está diciendo, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces te está diciendo, no seas vago, ocupate primeramente de tu vida, trabajá, no seas vago, no estés haciendo nada, porque ahí empieza. En el ocio, en la pérdida de tiempo, en el divague mental, empieza a tomar tu mente, y entonces ahí es cuando nunca vas a ver tu pecado, obviamente. ¿Qué vas a empezar? A ver los movimientos de los demás. Entonces así está nuestra vida muchas veces por el ocio, que no nos damos cuenta. Es un espíritu que se entremezcla con decir, bueno, yo no soy afanado, y en realidad sos vago. Acá dice la palabra, a fin de que os conduzcáis honradamente con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, conducirse honradamente con lo de afuera. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Que uno no sea ventajero. Entonces, como yo entiendo, la gente no va a cubrir tu necesidad. La necesidad la vas a cubrir vos trabajando. La gente no te va a mantener toda la vida, no te va a dar de comer toda la vida, como muchas veces en ese espíritu de vagancia, uno en particular tiene la tendencia a sacar ventaja. Yo me acuerdo cuando, no por comida, pero particularmente sí por el vicio que era la bebida, ¿no? Cuando tomaba cerveza, yo nunca tenía un peso, pero me juntaba con los vagos y era raro que tenga unas monedas por ahí, pero siempre me gustaba tomar. Entonces compartían, pero yo no tenía esas monedas. Y bueno, ¿qué pasa? Se te crea un hábito de eso, ¿no? Algunos son más caraduras, pero otros por ahí tienen un poquito más de pudor, un poquito más de vergüenza, entonces no se acercan para compartir ese trago porque no tiene para aportar, para poner. Pero el que es cara dura, ¿qué va a hacer? Va a sacar esa ventaja. Entonces ya lo van a conocer. A ese vago, al que nunca pone una moneda, no lo van a llamar para compartir el trago. Y así también, hermano, es lo mismo en una comida. Muchas veces uno quiere ser ventajero y
no trabajando, piensa que la gente misma del mundo no te va a dar de comer todo el tiempo. Por lo contrario, vas a encontrar las críticas. Entonces, como lo dice acá, justamente dice, honradamente con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Querés zapatilla? ¿Querés vestimenta? ¿Querés comprarte para comer un antojo? Y tenés que trabajar para eso. Para tener plata hay que trabajar. Entonces este punto de vista lo estoy tocando justamente del espíritu de pereza. Otro espíritu es el de afán, que es lo contrario, pero estamos tocando el espíritu de pereza, ¿no? Y bueno, yo entendí acá que cuando una persona es trabajadora, o sea, en el sentido que venció ese espíritu de vagancia, va humillándose, a eso lo aclaro, es lo contrario al vago. Y entonces, cuando una persona empieza a cambiar de actitud, empieza a juzgarse ese espíritu de vagancia, a humillarse, a declararlo al Señor, y empieza a trabajar, a participar en necesidades, entonces este sería el síntoma que venció la pereza o la vagancia. Lo digo vagancia, ¿no? Porque pereza parece como que no suena, parece que tenemos fiaca nomás, pero acá está hablando de la vagancia, el que no quiere trabajar. Entonces, a ver, vamos a la definición de vago o vaga. Es una persona que tiene poca predisposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación, que requiere esfuerzo, y especialmente dice en el trabajar. Entonces, vos lo vas a ver al vago o a la vaga, están en todos los lugares, o sea, siempre está presente con los amigos, siempre, pero cuando se tiene que levantar algo, por ejemplo, arena, piedra, se tiene que hacer una carga, ahí no está. Ese día faltó, ese día no está, ya se entera de antemano, hermano, porque no quiere hacer el esfuerzo. O por el contrario, a ver, el vago o la vaga, a ver, en un trabajo se lo conoce, ¿por qué? Porque va así, tiene su trabajo, dice yo trabajo de hace 4 o 5 años, pero busca la parte más fácil. El vago o la vaga entonces ya saben que no va a rendir en el trabajo, entonces los compañeros, por no mandar al frente, ¿qué le dice? Che, vos te animás a comprar mientras cocinás para nosotros, ponés la parrillita, te armás un guisito, y ese es el de los mandados, porque el vago o la vaga. Entonces, como no quiere trabajar, es poco activo, tiene poca predisposición, entonces lo tienen para el mandado. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar. Entonces no aporta, te atrasa el trabajo, te trae más perjuicio, más atraso que otra cosa. Entonces están esos vagos, y ese espíritu el que justamente nos quiere hablar acá en esta palabra, en 2 de Tesalonicenses 3:7, perdón. 2 Tesalonicenses 3:7. Muchos se van a sentir identificados, porque el más infeliz o el más vago es el que nunca está trabajando, sino que está cebando mate en la obra, está cocinando, está cebando tereré, porque, no hace nada. Entonces, para tenerlo ahí, mejor que esté haciendo algo. Vení, barreme acá, acomodame la herramienta. Vos sos el que cebás el mate, el que hace los mandados y también el que lava la herramienta. Otra cosa que te puede mandar, si no servís para nada. Entonces, justamente esto viene por el espíritu de vagancia. 2 de Tesalonicenses 3:7. Dice así la palabra: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, dice, desordenadamente, que está hablando de un espíritu de vagancia, ni comimos pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos o de carga a ninguno de vosotros. No fuimos de carga a nadie. No fuimos de carga a nadie, sino que trabajamos. Este es el ejemplo que deja Pablo. Y dice la palabra, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros un ejemplo para que nos imitéis. O sea, ¿tenía derecho a que lo mantengan? ¿Tenía derecho a comer? ¿Tenía derecho a ser invitado Pablo? Sí, por supuesto, estaba llevando la palabra. Pero dice que no lo hizo así porque le quiso dar un ejemplo para que ellos mismos imiten y no sean carga a otros cuando vayan a las casas, cuando vayan a predicar. Entonces, ¿por qué? Porque, ese espíritu a veces es muy sutil, hermano. Uno piensa que tiene una obligación, los hermanos de la iglesia,
los hermanos a que visitas. Y también eso te lo vas a ganar con el tiempo, porque te tienen en cuenta, porque conocen tu conducta. Y como conocían la conducta de Pablo, que él estaba predispuesto aún a usar sus manos, a trabajar, entonces dicen, no, este no es vago. Pero al vago, ¿qué pasa? El vago, como es enemigo de la herramienta de trabajo, entonces ya sabe. Entonces, a ver, viene a visitarnos, viene a compartir la palabra, viene a ver, pero ya sabe en tu espíritu, porque vos no querés hacer el esfuerzo, entonces no te quiere compartir la gente. Entonces ahí es que viene el rechazo. Entonces esto quería evitar Pablo y le dio acá una conducta para imitarle. Amén. Por favor. Dice acá en el 10. Dice así la palabra en el 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Vemos acá la palabra, tampoco coma. Este es el mandamiento, acá la palabra dice, si alguno no quiere trabajar, ese es el mandamiento, tampoco coma. Entonces, a ver, ¿qué nos quiere enseñar la palabra? Que la gente no te va a mantener todo el tiempo. A ver, una cosa, hermano, acá lo discriminamos así por la palabra. Una cosa es una invitación, pero otra cosa es tenerte todos los días. Escuchen bien, la invitación. Una cosa es que yo invite a un hermano y venga a visitarme en casa, pero otra cosa es que lo tenga todos los días para darle de comer, para mantenerlo. Entonces eso tiene que ver con el espíritu de vagancia, el ser ventajero. La gente no tiene obligación, como vuelvo a repetir, el mantener a un vago. ¿Por qué? Porque si no sería ¿qué? Apoyo de pecado, lo dice la palabra. Esto está dando para el pueblo, para que enseñen, porque hay muchos hermanos, lamentablemente en la iglesia, que lo que hacen es llegar. Me contaba un hermano, justamente por eso lo estoy poniendo por ejemplo, que a la noche cuando hacen las reuniones le dice, hermano, dice, ¿qué vamos a comer? Ya le dice, ¿qué vamos a comer? Y a este hermano le molesta, porque tiene toda la iglesia congregada en su casa, y me dice, es un vago, no quiere trabajar. Le ofrecí trabajo, pero no quiere. Dice que quiere orar, solamente que quiere predicar el evangelio. Entonces ahí viene la crítica, la murmuración. No quieren y se sientan a la mesa y se piensa que el hermano teniendo familia, tiene la obligación de darle de comer. Y no es así. Una cosa, digo, es una invitación de corazón, hacemos un asado, compartimos, te damos. Pero otra cosa es mantener una gente que no quiere trabajar, y digo que no quiere trabajar. Distintas cosas, hermano, para que discrimine acá por las palabras, son necesidades urgentes. Son necesidades de gente que no tiene trabajo, pero que quiere trabajar. Son necesidades de gente que está en una situación de enfermedad, en una situación de calle. Hay diferentes contextos, pero yo estoy hablando del espíritu de vagancia. No lo malinterpreten, porque si no se va a hacer una prédica de acá, de otro, va a venir la contestación de esta prédica, la otra, y no estoy tocando tampoco lo del afán. No estoy tocando, porque si no lo van a confundir. No, pero vos estás mandando a trabajar a la gente. Ya no va a faltar uno que diga, están mandando a trabajar a la gente cuando acá los trae, ¿para qué? Van a decir, para que escuchen la palabra. Estamos discerniendo solamente el espíritu de vagancia. Esto compréndanlo, hermano. Y dice así la palabra, 3:11. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, dice, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, entrometiéndose en lo ajeno. Y bueno, el desorden es la vagancia. Dice, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. O sea, ahí viene ligado, como dije, el espíritu del chisme. El chismerío, o el chusma, como le dicen en otros países, o acá también hay gente que le dice chusma. Entonces, a ver, ¿el chusma qué hace? O el que chimenta todo el tiempo. Critica. No hace nada, pero de su silla ve todo, pero menos su vagancia, menos su espíritu, menos su ocio. Y esto lo quiero llevar a 1 Timoteo 5:13. Está muy ligado acá. Lo que nos quiere enseñar 1 Timoteo 5:13. Desde el 11 vamos a leer. Dice así la palabra. Pero viudas más jóvenes no admita,
por cuanto impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Esta es la lista que estaba haciendo Pablo de las que iban a ser mantenidas viudas de un solo marido, dice no menor de 60 años, y que se iban a dedicar para una vida santa, una vida consagrada al Señor. Entonces no admita viudas más jóvenes, dice, porque impulsadas por su deseo quieren casarse, e incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Pero hasta ahí no vamos a tocar nada. El 5:13 dice, y también aprenden a estar ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Vemos acá la palabra. También aprenden a estar ociosas, andando de casa en casa. Y este es el espíritu de ocio, ¿no? De casa en casa, no solamente ociosa, sino chismosa. Entonces, por la vagancia que viene, el chisme. Viene el chisme y se entremeten en la vida ajena. Empiezan a murmurar, empieza el chimento, empieza el cuento, empieza a correr. Entonces, a ver, ¿cómo actúa este espíritu? A ver, la chismosa la vas a ver siempre a la vereda con la escobita, ¿no? Ahí barriendo la vereda, barriendo el cordón, como para disimular que está trabajando, pero en realidad, ¿qué está haciendo? Está llevando cuentos, está llevando chisme. Y después está la otra clase, porque bueno, en la modernidad está la chusma virtual. La virtual, ya, a esa no se la ve la vereda. Solamente la ve la vereda cuando se le corta en internet, está esperando al servi, sale a ver si el cable está cortado, es la única forma que la ve. Pero con el teléfono, ahí está a full. Y está matando a sus hermanas, ahí en el mensaje en el WhatsApp, dale, que va. Y esta es la que tiene un espíritu controlador. Ve a las hermanas y cuando sale alguna hermana de la casa ahí, va controlando hasta el color del pantalón, sabe. Sabe todo. Y como digo, tiene un espíritu controlador y bombardea con el WhatsApp a las amigas. A ver, y otra de las virtudes, o de las cualidades que le falta, sería que no sabe cocinar. Casi nunca una mujer que es vaga, es perezosa, sabe cocinar. Por lo contrario, espera a la noche que venga el marido, le cocina a la noche y para el otro día al mediodía sí ella puede comer, ¿no? Entonces se levanta, tipo mediodía, ahí toda despeinada y bueno, come bastante tarde, tipo 3, 4 de la tarde, está tomando mate al mediodía, lleva una vida totalmente desordenada. Pero como digo, no sabe cocinar, tampoco quiere saber, pero sí sabe toda la vida de su vecina o de las hermanas de la iglesia. Eso lo sabe al dedillo. Entonces esa es la chusma virtual o la mujer ociosa, vaga virtual. El único trabajo que tiene o que esfuerza son los dedos, que ahí tiene una velocidad tremenda, ni se lo alcanza a ver los dedos, pero bueno, estos espíritus, hermanos, están y pueden estar en uno, están en la iglesia también, y como digo acá, a ver, ¿quiénes siguen a las vagas y a las chismosas? Vemos en Jueces 9, dice la palabra, que Abimelech alquiló hombres ociosos. Esos son los que siguen, los que están con el mismo espíritu. Un vago sigue a otro vago, se juntan. Como decía mi mamá siempre, el caballo flaco se rasca con el caballo flaco, ¿no? Porque son huesos los dos. Entonces se van rascando y así también un vago se junta con otro vago y empieza el cuenterío. O empieza el cuento de vaga con vaga, ociosa con ociosa y, a ver, Abimelech lo que hizo, aparte de alquilar hombres ociosos, fue con mucha astucia y mentira, porque él quería reinar. Fue con mucha astucia, mentira, y diciendo, yo soy hermano suyo, ¿qué mal le voy a hacer? ¿Por qué no me ponen por rey a mí? Y después, una vez que sus hermanos fueron a hablar por él,
a su madre, mató a sus hermanos. Entonces veía a partir de este espíritu que a Abimelech no le importó matar a sus hermanos porque él quería gobernar. Y así también, hermano, este espíritu quiere gobernar muchas veces al hijo, al creyente. En la iglesia de Dios quiere gobernar. Y como al vago le molestan las obligaciones y se pone violento cuando le mandas a trabajar, se enoja mucho, es capaz de matarte. Bueno, Abimelech mató a sus hermanos. Y así es el vago espiritual. Es el vago natural también, podemos decir. Vago espiritual, vago natural. Pero acá como estamos hablando de la pereza natural, que todo tiene que ver con el espíritu que sentís. Entonces, vemos que nos muestra acá. Tenés que vencerlo. Y un síntoma, vuelvo a repetir, un síntoma. Porque estoy hablando de la gente que recién comienza en el camino, gente que puede estar de años, pero no está sin predicar, no tiene ministerio, pero estoy diciendo que nunca ha trabajado o que no quiere trabajar. Y ese tiene que vencer la pereza. ¿Y cuál es el síntoma? Trabajar. Trabajar. Vos te humillás, vos te mantenés y después hay un proceso largo que vos te vas desprendiendo del afán, pero a través de los años. No crean que, hoy vengo a la iglesia, mañana estoy viviendo por la fe. No es así, no se cumple así. Te tienen que probar en todo. Y uno de los pecados es la pereza. El perezoso desea, dice, y nada alcanza. Quiere tener de todo y nada alcanza. Entonces, ¿qué le produce? Le produce envidia, le produce maldad, le produce el chisme. ¿Por qué? Desea y nada alcanza. No quiere trabajar, pero sí opina cómo alcanzan los demás. Como decía yo de una persona, vos lo estás criticando a esta persona, pero esa persona de los 13 años trabaja. Mientras tanto, vos y yo estamos tomando cerveza en la esquina a los 25 años todavía, éramos vagos. Entonces, ¿cómo vamos a tener plata? Es una lógica pura, hermano. Una lógica pura, trabajar para tener ese dinero. Y dice así la palabra, 18:3 o 18:1 de Hechos, dice así la palabra. Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio era hacer tiendas. Era hacer tiendas del oficio, ¿no? Entonces Pablo vemos acá que trabajó y fue, dice, a Corinto, y ahí encontró a Priscila y Aquila, eran del mismo oficio, y ahí lo aclara, el hacer tienda. No dice el oficio de predicar, está diciendo el oficio de hacer tienda de campaña, las tiendas militares. Ustedes habrán visto en las películas las tiendas militares, es como una carpa, es lo mismo, una carpa para 8 personas, más o menos la misma forma tiene. Pero ahí, bueno, justamente estaban los oficiales en esa carpa. Entonces, esas tiendas es la que fabricaba Pablo. Y dice acá la palabra, en el 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Vemos, a la predicación de la palabra. A ver, yo veo acá dos tiempos, eso es lo que estoy viendo. Primeramente, cuando tuvo que trabajar. Y llegó, pero hay un tiempo que estaba entregado enteramente en la palabra, cuando ya vinieron los demás colaboradores. Y yo digo, como dice el Eclesiastés, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Tiempo de descansar y tiempo de trabajar. En este caso había tiempo de trabajar y tiempo de predicar. Vemos que estaba entregada ese segundo tiempo, ¿no? Pero acá Pablo muestra, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Hay que poner las manos en la obra. Por más que uno tal vez diga, no, porque es el espíritu de vagancia que te entra. Para no trabajar, entonces, eso es lo que es mal testimonio muchas veces. Sean de ejemplo, dice. Porque al vago ya se lo conoce. Tiene el lomo virgen, hermano. Entonces, a ver, como le decían a un hermano, vos no ponés la espalda ni para dormir, le decían. Y era una verdad, ¿no? Porque el vago no quiere trabajar, se borra de toda clase de trabajo.
Entonces vemos acá la palabra que Pablo mismo está dando el ejemplo. Hay tiempo que uno tiene que predicar y trabaja. Y lógicamente predica menos porque está en el trabajo. Dice que los sábados solamente iba a la sinagoga, pero después ya estaba entregado por entero a la palabra. Y así un tiempo de un proceso que vas a estar entregado por entero a la palabra y Dios se va a encargar de tu sustento. Pero tenés que vencer esa pereza. Tenés que ser, de ejemplo, Hechos 20:33. Dice así la palabra: ni oro ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a lo que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Vemos acá la palabra. ¿Cómo será que voy a ayudar si yo no tengo para mí, para mi sustento? Entonces, para tener, tengo que trabajar. O tengo que tener. El primer tiempo es así. Estamos entregados al afán. No es que salimos, no, ya no quiero trabajar más, Dios me apartó. Ah, no, cuando lo diga Dios. Cuando te dé para el sustento, cuando sea el tiempo. Esto lo tenemos que aclarar porque hay algunos que, conocen un poco la palabra. Yo quiero ser predicador. No sabe lo que tiene que pasar todavía. No sabe que eso se lo tiene que ganar mediante humillación, la liberación del afán. Y como dice acá, más bien dice, no, esto me gusta. Y uno muchas veces confunde que es un don de Dios, un talento, un sentimiento que le pone Dios. Sí, es linda la palabra, pero no confunda vagancia con la presencia del Señor. Entonces ahí tengo que tener discernimiento, que todavía lo tengo por naturaleza, que más bien me quiero evitar la fatiga, como decía el doctor Chapatín, y no quiero trabajar. Dice acá la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Pedro, ¿qué dijo? De lo que tengo te doy. ¿Y vos podés dar si no tenés? No podemos dar lo que no tenemos. Evidentemente no puedo ayudar a otro cuando yo necesito ayuda. ¿Cómo le voy a ayudar con un plato de comida cuando yo no tengo para comer? ¿Cómo le voy a ayudar con un poco de dinero si está necesitado cuando yo mismo no tengo? Entonces ahí justamente nos tenemos que humillar, el pedir perdón, para que el Señor nos vaya acomodando, para que el Señor nos haga discernir que todavía está el espíritu ese de pereza. Y estoy hablando más propiamente del espíritu de pereza. No confundan, no llevan el mensaje para otro lado. El que no quiere trabajar, ese dice, tampoco coma. No sea cara dura, no sea sinvergüenza. Se tiene que ganar su propio sustento. Nadie te va a sostener toda la vida. Una cosa es invitación, otra cosa es obligación, y nadie tiene obligación con vos. Al menos así lo escribe en la palabra. No he visto un versículo que el Señor los sostuvo toda la vida, o que algún obrero del Señor sostuvo toda la vida a uno que no quiso trabajar, un vago. Eso es apoyo de pecado. Amén. Dice así la palabra, Proverbios 24:30. Proverbios 24:30 dice así la palabra: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que habían crecido espinos por toda ella, por todo el campo. Entonces acá vemos, pasé junto al campo y vi, dice, el campo del perezoso. Y dice, y la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que había crecido espinos sobre ella. Ver la condición. Ver la condición. Es como una casa abandonada. Vos te das cuenta de una persona cuando es vaga. Tal vez trabaje, yo no digo que no, trabaje, tenga su trabajo, pero una persona vaga es una persona que tiene abandonada la casa, que tiene sin pintura la casa, sin mantenimiento la casa. Trabaja solamente porque tiene que comer, pero vos ves el pasto largo, vos ves la casa sin pintar, sin mantenimiento, entonces ya te das cuenta de la condición, te das cuenta de la condición. Y puedo decir tranquilamente, bueno, hay otros que tienen espíritu de miseria, por eso no lo pueden mantener a la casa, trabajan, pero no pueden lograr, pero otros, el espíritu de vagancia, que tienen para comprar el auto, se comen el asadito, pero la casa sin pintura, fea, horrible, pasto largo, la ventana, las persianas torcidas, la puerta no cierra bien,
candado, a ver, la cerradura simplemente con candado, se le rompió la cerradura y es más fácil poner un candado. Esos son los síntomas ¿de qué? Del vago, la vagancia. No quiere trabajar, quiere solamente vivir cómodo. Y dice así la palabra. Y miré, dice acá la palabra, ortigas ya habían cubierto su faz y su cerca de piedra ya estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Lo vi y tomé consejo. Mirá cómo puedo terminar. Yo no quiero ser así. No quiero terminar en este estado. Creo que cualquiera que ve la vida del otro se refleja y yo no quiero ser como aquel. Yo quiero llegar a los 30 años, al menos cuando son jóvenes, ya tener algo, empezado algo, un proyecto, al menos encaminado, y yo sé que tal vez a los 40, por ahí, llego a tener todo lo que pensé. Pero hay que empezar, hay que empezar. No vas a decir, bueno, vivo toda mi juventud, y la juventud cuando son medio pendeviejo, como le dicen. A ver, hay algunos que a los 40 todavía se van a bailar entre pibitos de 16, 17 años. Y no tienen casa propia, y un montón de cosas allí que les acarrean necesidad. Esa es la vagancia. Quiere vivir en la comodidad, no le ayuda a la madre con los impuestos, no aporta nada en la casa. Pero él está bien vestido para el sábado, para el trago, no le va a faltar. Y quiere vivir, como dijo, como vende viejo. Y eso está mal, eso es vagancia pura. Dice así la palabra. Miré y lo puse en mi corazón y tomé consejo. Un poco de sueño, dice, cabeceando otro poco, poniendo manos sobre manos para dormir, así vendrá tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Tu pobreza como hombre armado. Un poco cabeceando. ¿Y esto no nos pasa en la oración? Cabecear un poco, y un poco, y un poco. Y mirá lo que dice en Proverbios 6:6, algo parecido, para rematarla con esto. Proverbios 6:6 dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira a la hormiga, mira sus caminos y sé sabio. Mirá el ejemplo. No mira el ejemplo del vago, de la vagancia, sino mirá el ejemplo de la hormiga. La mayoría, lamentablemente, cuando somos jóvenes, miramos el ejemplo de la vagancia. El pibito que tiene 13, 14 años quiere tener 17, 18 ya para juntarse en la esquina, porque mira el mismo ejemplo, que supuestamente se están divirtiendo ahí, y hay un auto con estéreo y todo tomando cerveza, y quiere estar así. Y ese es el ejemplo malo. Pero acá dice, mira el ejemplo de la hormiga, ve sus caminos, sus movimientos, cómo actúa, cómo se maneja, la cual no teniendo capitán ni gobernador, prepara su comida en el verano y recoge en el tiempo de la cosecha su mantenimiento. En el tiempo de frío ya tiene su mantenimiento. Vemos acá la palabra. Y la hormiga no tiene capitán. No hace falta ahí que nos está enseñando, que le mande nadie. Sabe su obligación, sabe que es parte de la vida, sabe que se tiene que sustentar. Y entonces así también nos habla, hermano, cuando tenemos espíritu de pereza, no te tienen por qué mandar. A ver, acá al menos sabemos cada uno nuestra obligación, ¿no? La obligación de uno barrer, otro hacer una cosa, otro otra, que ya tienen tareas asignadas. Después están las obligaciones que por ahí surgen. Pero estoy hablando de tareas asignadas. A ver, que nadie te venga a mandar, directamente ya lo sabés. Entonces eso ya tiene que estar fija en nuestra mente. Que cuando nos levantamos hoy, no quiero cocinar, no quiero hacer, no. Sabés que tenés una obligación, una tarea asignada. ¿Por qué? Porque así como la hormiga no da ejemplo y tiene para su sustento, así también. Yo quiero el sustento de Dios, el sustento espiritual, el respaldo de Dios, también debo humillarme. Entonces, porque hay esos días que no tenemos ganas de nada. Y el que es vago ya se nota de lejos. Siempre es un día, qué lindo que está para dormir una siesta. Oh, qué fiaca hoy, se levantó recién, oh, qué fiaca hoy. ¿Qué hiciste a la noche? O sea, dormiste toda la noche. Y otra vez te toma la fiaca, y siempre fiaca, y más fiaca, y todos los días fiaca. Entonces nunca tiene una predisposición para el trabajo. Y dice acá la palabra,
Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Y cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Hasta cuándo? Y el tiempo pasa. Y no dispones muchas veces tu actitud, no se ve. Cuando no dispones, o sea, no dejas de actuar de la misma manera. ¿Hasta cuándo? Le dice, porque se está prolongando. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar mano sobre mano para reposo, así vendrá tu necesidad, mano sobre mano. A ver, el perezoso, en lugar de luchar contra ese espíritu, como dice acá, viene el cabeceo, pero cuando te toma, ¿qué tenés que hacer? ¿No te tenés que humillar? ¿No tenés que pedir perdón? ¿Y qué haces? ¿O qué hacemos? ¿No te acomodás mejor en el sillón? ¿No te tapás mejor? ¿No le pones almohadita ahí para que cuando te caiga tu cabeza tenga el lugar de reposo? Para dormir más cómodo. Entonces ahí ya está. No está hablando de todo, hermano. La pereza también es espiritual. Y simplemente lo otro es una consecuencia de lo que hay en nosotros. Entonces dice, así vendrá tu necesidad, la escasez espiritual. ¿Te acomodas mejor? ¿Nos acomodamos mejor? ¿Pasa eso, hermano? ¿O no es así? No es así. Como yo le decía muchas veces a un hermano, lo vi al hermano así, no le voy a dar el nombre, pero tenía la cabeza como capucha. Vos venías a la hora de la oración, para ir la capucha del buzo. Es increíble, ¿no? Cómo toma ese espíritu y muchas veces no nos damos cuenta, pero parece que estamos activos todos los días. Parece que buscamos la presencia todos los días, pero en realidad, ¿qué se hace en la hora de combatir espiritualmente? Ahí es también otra pereza. La pereza en la hora de la oración. En la hora de la oración, ¿cómo toma? Porque, a ver, como decía esta mañana el instrumento, una cosa es conocimiento, nos llenamos de conocimiento, pero si no lo aplicamos, ahí está. La pereza, un poco de sueño y en lugar de combatir, cruzamos la mano y nos acomodamos mejor. Entonces dormimos. Entonces la iglesia lo usa para la siesta. En lugar de dormir la siesta en un colchón, lo estás haciendo acá. Estamos lo mismo. Y Dios no va a premiar, yo lo que entiendo, Dios no va a premiar porque vos vengas a dormir en la iglesia. No, por lo menos hacer el intento. Sí, pero, a ver, te puede pasar una, dos, pero no tiene que ser una constante a través de todo el año. ¿Cuántas veces te pudiste estar más despierto que dormido? Entonces, ahí ya no está hablando todo la palabra. Porque una cosa que te pase de vez en cuando, pero vos estás luchando y lográs vencer ese espíritu. Pero si te vence siempre, entonces no va a premiar porque vos vengas a dormir en la iglesia, a dormir en la hora de la oración. Eso no tiene premio, no tiene recompensa. Por lo menos hizo el intento. ¿Qué? ¿Qué el intento no premia? Esto como se dice en el fútbol. Como se dice en el fútbol, lo que sirve son los goles, no el que casi fue gol. Sirven los goles. Y así también sirve la oración, no el que intenté. Vos no estuviste y te fijás, y vos no te fijás por el otro. No, vos fijate tu vida. Entonces ahí está, hermano, la pereza, ¿no? Y por eso viene la escasez espiritual, como digo. Y en 1 de Pedro, ¿qué dice? Con respecto a la conducta, porque justamente terminaba el versículo que dice que seamos de testimonio, y lo voy a leer acá otra vez, lo voy a repasar, a los de afuera, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces esta conducta, como dice acá, en 1 de Pedro 2:12, mantener entre los gentiles, entre los de afuera, eso está diciendo, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, evangelistas, van a la iglesia, los iglesieros, los refugiados, ellos, por razón de vuestras obras, por razón de tu conducta, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Glorifiquen. Entonces, que vean una conducta, un movimiento, un actuar, que haya predisposición. Entonces, la gente va a observar, la gente viene de afuera. ¿Y qué van a decir? ¿De qué viven? ¿Qué hacen? Y si ven todos los días que solamente lo que hace es pasear por la iglesia y dormir en la hora de la oración,
o te dormís en la palabra, o un montón de cosas. Esto es abarcativo igual, abarcativo, y lo estoy hablando ahora para adentro. Te la pasas paseando en la iglesia, a ver, entonces ¿qué van a decir? Que somos una manga de vagos. Una manga de vagos. Entonces el vago siempre disimula, hace como que está trabajando, actúa. Entonces siempre está al lado de la cocinera, al lado del que está barriendo, al lado del que esté levantando la piedra, siempre está al lado, pero nunca mueve un músculo. Entonces, eso es el vago. Y esos espíritus, cuando nos damos cuenta que nos toma con astucia, pidamos perdón, porque la gente de afuera se da cuenta. Entonces, ¿quién va a querer ser Eva? A ver, venir al camino del Señor, si sustentamos, como dice, vagos, criamos vagos. Entonces, un espíritu acá que es para meditarlo, en nuestra condición creo que nos hablaba todo, al que es naturalmente vago y al que es espiritualmente vago. No premia, hermano, vuelvo a decir, las intenciones. De intenciones buenas estamos todos. La cuestión es obrar como lo dice la palabra. Amén. Que el Señor les bendiga.